Señor, te doy gracias por tu bondad. Gracias porque tú estás al control de todo, Señor, aún de todas las dificultades técnicas y situaciones que pasan, cosas que nosotros no tenemos el control, pero te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres bondadoso, generoso, nos permites en esta noche estar aquí y te pedimos que aunque nuestras mentes a veces están difusas y desconcentradas por múltiples cosas, te pedimos que en este momento podamos enfocarnos en tu palabra, Señor. Hay personas que pueden tener situaciones difíciles en este momento, tal vez hay algo que les esté aquejando, que les esté doliendo, Señor, pero te suplico que podamos poner toda nuestra atención en tu palabra, Señor, en la instrucción de tu palabra. Te pido por mí mismo, Señor, para que me ayudes, para poder estar concentrado, poder enseñar, instruir con la palabra de Dios. Y particularmente, Señor, con estos mensajes que hemos estado dando acerca de la masculinidad bíblica, yo te suplico que hagas una obra en medio de los hombres de nuestra iglesia, también de todas las personas que escuchan estos mensajes, que sea una bendición para sus vidas, para sus familias, iglesias, para la sociedad, Señor. Te pedimos por favor que nos bendigas, que nos ayudes. Sabemos que apartados de ti no podemos hacer nada, que apartados de ti no podemos cumplir con los propósitos que tú nos has dado, así que suplicamos de tu ayuda, Señor. Bendícenos en esta noche y guíanos con la instrucción de tu palabra. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca de la masculinidad bíblica. En los últimos meses hemos estado estudiando todo lo que la Biblia dice acerca de el hombre y cómo Dios espera que el hombre se desarrolle y sea un representante de él en la tierra. Y hemos estado hablando de la masculinidad bíblica desde diferentes aspectos. Hemos visto cómo el Padre tiene una influencia en la masculinidad bíblica. Hemos visto cómo Jesucristo, el Hijo, tiene una influencia en la masculinidad bíblica. También vimos la influencia del Espíritu Santo. Y si lo podemos resumir, hemos visto toda la Trinidad trabajando para influir en la masculinidad. Lo que Dios espera de los hombres en esta tierra. Y luego hemos visto algunos temas más particulares acerca de el hombre y el trabajo y otros asuntos que también tienen que ver con la masculinidad bíblica, pero el día de hoy vamos a ir revisando un tema que poco se habla y es que los hombres o la masculinidad bíblica demanda de los hombres que seamos hombres listos para pelear batallas. El hombre fue creado por Dios para pelear batallas que Dios pone en diferentes contextos. Pero a manera de introducción quisiera que pensáramos acerca de lo que esta cultura está enseñando a nuestros niños, a nuestras familias, acerca del hombre y la mujer. Y creo que no es un misterio para nadie que esta cultura está enseñando algo completamente distorsionado acerca de los roles del hombre y la mujer. Si pudiéramos resumirlo en una frase, nuestros días están presentando una idea difusa entre lo que es un hombre y una mujer. Y cuando digo difuso es porque a veces como que se quiere hacer un borrado completo de la diferenciación que hay entre el hombre y la mujer. Hay una lucha por borrar las diferencias que Dios ha establecido desde el principio. Si por ejemplo pensamos en los casos más livianos, los casos digamos que podríamos decir que son graves, pero no son tan fuertes con el que les voy a comentar. Casos livianos, por ejemplo, podríamos pensar en hombres débiles en sus casas, en sus familias, en sus naciones, que no asumen el liderazgo, y mujeres empoderadas que quieren actuar como hombres. Digamos que ese sería el caso más liviano. En los casos más extremos, no estamos viendo solamente hombres débiles y mujeres que quieren actuar como hombres, sino que tenemos hombres y mujeres queriendo actuar como el sexo opuesto en todos los sentidos. Hay personas que llegan a operarse, a transformar su cuerpo, y eso es lo que se conoce hoy en día como transgénero. Hay una completa difusión de la diferencia que Dios ha establecido entre el hombre y la mujer. Y algo muy importante es entender que estas diferencias, este hecho de que el hombre y la mujer seamos diferentes, es algo bueno, no es algo malo, ni es algo con lo que tengamos que combatir, o con lo cual, digamos, los hombres tengan que buscar su lado femenino, o las mujeres ver cómo pueden hacer lo que los hombres están llamados a hacer. Eso no es lo que la Biblia nos manda. Dios creó al hombre y a la mujer, y cuando creó al hombre y la mujer, declaró que lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. El hecho de que Dios haya hecho al hombre y a la mujer diferentes y después haya declarado que eso era bueno, nos da una muestra de que no hay ninguna razón
para un cambio o para pensar que la sociedad podría estar mejor distorsionando estos roles, y no solamente los roles, sino la naturaleza misma de las diferencias entre el hombre y la mujer. Miren, Dios creó al hombre y a la mujer de manera diferente con unos propósitos específicos. Hay diferencias entre el hombre y la mujer y son buenas porque Dios la estableció. Pero conectándolo con el tema que estamos hablando el día de hoy, acerca de que el hombre fue creado para la batalla, para la lucha, para la guerra, quisiera que pensaran en algo. Si ustedes piensan, yo creo que no hay mucha discusión en entender que los hombres físicamente han sido creados más fuertes que las mujeres. Y yo sé que alguno podría argumentar y decir, no, bueno, usted no conoce a mi tía, a mi prima, a mi mamá, que es más fuerte que todos en la casa. Bueno, estamos hablando de que generalmente el hombre es más fuerte que la mujer. O si pudiéramos poner un ejemplo claro, si ponemos a un hombre y a una mujer a hacer, digamos, el mismo entrenamiento físico, por supuesto el resultado que tendríamos es que el hombre físicamente es más fuerte que la mujer. Y tal vez no nos hemos detenido a pensar ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que Dios, al crear al hombre y a la mujer, haya determinado crear a los hombres con mayor fuerza física? Dios determina todo lo que sucede, Dios nos creó de manera particular y Él decidió dar una fuerza específica y más fuerte al hombre. Y eso tiene que tener alguna razón. ¿Por qué Dios hizo a los hombres más fuerte? Y la tesis que yo quiero argumentar en el estudio de esta noche es la siguiente. Dios creó a los hombres más fuertes porque fuimos creados para pelear batallas. Dios creó al hombre más fuerte físicamente porque el hombre tiene la responsabilidad de proteger, de defender y de pelear las batallas que Dios estableció para él. Voy a repetir eso. Dios creó a los hombres más fuertes porque están llamados a ser los defensores donde están. Si un hombre está en un lugar, en una casa, en una familia, el hombre es el que está llamado principalmente a defender a su familia. Por supuesto, estamos hablando en este enfoque desde la parte física, pero esa defensa va mucho más allá de la defensa física. Va a múltiples áreas donde el hombre tiene que ser el líder y el protector de su hogar. Y yo creo que algo de la naturaleza, como Dios nos creó, da algo de indicaciones de cuál es el papel del hombre. El papel o uno de los papeles que tenemos en la masculinidad bíblica es ser protectores, es defender a aquellos que están bajo nuestro cargo, bajo nuestro liderazgo. Eso por supuesto incluye esposas, incluye hijos, incluye familiares que son más débiles. En nuestras iglesias los hombres estamos llamados a proteger. Este es un llamado de Dios para el hombre. Un hombre, por supuesto que también podría usar su fuerza de manera pecaminosa. Un hombre podría usar esa fuerza que Dios le dio para agredir a su esposa, para agredir a sus hijos, pero eso es una desviación del propósito que Dios le dio con la fuerza. Dios le dio la fuerza al hombre para que en esa casa sea un protector de esa esposa y esos niños. Cuando un hombre utiliza su fuerza para agredir a su esposa o agredir a sus hijos, lo que está haciendo es distorsionar completamente el papel que Dios le había dado. Porque debería ser un protector y se está convirtiendo más bien en la amenaza de su familia. Pero tenemos que entender eso. Dios, por naturaleza, ha hecho a los hombres diferentes y los ha hecho más fuertes. ¿Con qué propósito? Con que podamos pelear las batallas que Dios ha establecido para nosotros. Así que el primer punto que vamos a analizar esta noche es que los hombres fuimos creados para pelear batallas. Y les pido que me acompañen con sus Biblias porque vamos a ver varios versículos. Vamos a estar analizando qué es lo que dice la Biblia y probando este punto que les acabo de mencionar. Por ejemplo, después de la caída, después de que el hombre pecó, el evangelio se presentó en términos de una guerra. Después de que el hombre peca, Dios le declara una guerra a Satanás, diciéndole a la serpiente que un día iba a ser aplastada y que a partir de ese momento comenzaba una guerra. Y esto es muy interesante porque la primera proclamación del evangelio que aparece en la Biblia no se le da ni siquiera al hombre principalmente. Dios en Génesis 3:15 se está dirigiendo a Satanás y le está diciendo: te voy a aplastar la cabeza a través de uno que vendrá de la simiente de la mujer y un día ese te aplastará la cabeza. Miren lo que dice Génesis 3:15.
y pondré enemistad entre tú y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Así que es muy interesante que Dios, desde que comienza la historia de la redención, emprende una guerra después del pecado para liberar al hombre. Pero es una declaración de guerra lo que aparece en Génesis 3:15. Luego, si avanzamos unos capítulos más, vayan en sus Biblias a Génesis capítulo 4. Miren el capítulo 4 y el versículo 8. Ustedes saben que el pecado entró en la humanidad y luego Adán y Eva tienen unos hijos, Caín y Abel, y empieza a haber una lucha, una guerra, una batalla. Y algo muy interesante es que a partir de ese momento se empieza a ver cómo hay una simiente de Dios y una simiente de Satanás. Siempre en esta tierra ha habido dos bandos. Unas personas que pertenecen a la familia de Dios, a la simiente de Dios, y unas personas que pertenecen a la familia de Satanás y permanecen en la familia de Satanás por siempre. Hay una guerra, hay una lucha entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás, ¿sí? En Génesis 4:8 se refleja esto de manera vívida. Muestra cómo se extiende la hostilidad hasta la muerte entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Miren lo que dice Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí hay una guerra, una batalla entre aquellos que pertenecen al pueblo de Dios y aquellos que no pertenecen a él. Luego, si ustedes avanzan ahí con sus Biblias al libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 3, en el versículo 10, podemos entender algo más de esta idea de que los hombres han sido creados para la batalla o que estamos en una guerra, en una lucha constante. Y quisiera parar un momento y decirles que hay que entender que nosotros estamos en una batalla. Tal vez a veces no lo reconocemos, pero Dios nos ha llamado a una batalla. Y aquellos que no están conscientes de eso, pues van a perder más fácil esa batalla. Dios nos ha llamado a pelear diferentes batallas. Y vamos a ir viendo cómo eso se traza en el Antiguo Testamento, pero cómo llega hasta el Nuevo Testamento y hacia nuestros días. En Éxodo 3:10, Dios muestra que Él usa hombres débiles, pero que confían en Dios para cumplir los propósitos que Dios les ha dado. Y esto es muy interesante. Esta idea de que los hombres son fuertes y que pueden luchar batallas, siempre hay que hacer una cláusula de aclaración. Los hombres realmente, en nosotros mismos, para cumplir con los retos que Dios nos ha puesto, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo en nuestra propia sabiduría, ni siquiera en nuestra propia fuerza física. Siempre Dios ha usado hombres débiles, pero que Él ha fortalecido. Hombres que reconocen su debilidad, pero reconocen que tienen un Dios fuerte. Y ese fue el caso de Moisés. En Éxodo 3:10 dice: ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Aquí se le está dando una comisión de guerra prácticamente a Moisés. Le está diciendo: ve y enfréntate al ejército más poderoso de la humanidad en este momento y ve tú. Te ves débil en sí mismo, pero vas con el poder de Dios. Y por eso vas a poder cumplir con esa batalla que se le estaba comisionando a Moisés. Lo mismo sucede en Josué 1:8. Luego Josué queda como reemplazo de Moisés y también tiene que enfrentar batallas, tiene que conquistar la tierra prometida. ¿Qué dice Josué 1:8? ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y sé valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Miren, una instrucción repetitiva a los hombres en la Biblia, una y otra vez, es esta. Dios desde el cielo le dice a los hombres: esfuérzate y sé valiente. No te acobardes, no tengas miedo. Parte fundamental de la masculinidad bíblica es ser hombres fuertes y valientes. Pero cuidado, que esto no es una descripción de valentía y fortaleza como lo puede presentar el mundo o como hombres muy machos y fuertes. Aquí lo que está presentando la Biblia es que hombres comunes y corrientes pueden ser fuertes y enfrentar las batallas que sean porque se fortalecen en el poder de Jehová, en el poder de Dios. Eso es lo que está sucediendo con Josué. Esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo para conquistar la tierra prometida. Luego en Jueces, el Señor levantó jueces que libraran al pueblo de Israel de aquellos que les estaban saqueando, que los estaban atacando. Miren lo que dice Jueces 2, versículo 16.
Entonces el Señor levantó jueces, que comúnmente eran hombres, guerreros, que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Miren, cuando los hombres, aquí en esta época de los jueces, no asumieron el papel de la batalla, ¿saben qué sucedió? Que las mujeres empezaron a tomar el rol de liderazgo, aún de ir a la guerra. Y algunas personas han utilizado esos pasajes donde se habla de Débora y de Jael, mostrando como un modelo. Miren que las mujeres también pueden guiar al pueblo, pero justamente esos pasajes en Jueces están hablando de la desgracia en la que estaba cayendo el pueblo de Israel, donde los hombres no estaban asumiendo el liderazgo y entonces las mujeres estaban teniendo que ir al campo de batalla. No lo está presentando como un modelo de liderazgo, más bien lo está presentando como una afrenta a Israel, al Dios que les había encomendado una tarea a los hombres de liderar y que estaban temerosos, y las mujeres eran las que estaban teniendo que ir a la guerra. Miren lo que dice Jueces capítulo 4, el versículo 9. Y ella dijo: ciertamente iré contigo, está hablando Débora. Sin embargo, y esto es muy importante, en Jueces 4:9, sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, hablándole a un hombre capitán, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. ¿Qué es lo que está diciendo Débora? Mira, yo voy a ir ante tu temor, ante tu miedo, pero tienes que saber que hoy el honor no lo va a recibir un hombre en la batalla, sino que lo va a recibir una mujer. Y lo que estaba diciendo ella es, esto está mal, esto no debería estar sucediendo así. Finalmente no es Débora la que ejecuta ahí el asesinato de ese líder del pueblo contrario, sino que es Jael clavándole una estaca a ese hombre. Finalmente es una mujer y no un hombre el que está ejecutando ese liderazgo y esa batalla, donde deberían ser los hombres que estaban ahí. Pero podemos pensar más en la Biblia, pensemos en David. David era un pastor, en un sentido, digamos, de apariencia delicada y bella, pero era un hombre valiente y fuerte. Hay pasajes de la Biblia donde se habla de David defendiendo a los rebaños y mostrando que de ahí fue tomando su fortaleza física también. Si pensamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, el versículo 8, miren lo que dice. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé el pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Es lo que le dice el Señor. David, después de que había conquistado, que había sido un rey valiente, que había ganado muchas guerras, lo que le dice el Señor es: todas esas guerras que has ganado es porque yo he estado contigo, porque yo te he bendecido, porque mi mano ha estado sobre ti, David. Pero miren también lo que dice el primer libro de Samuel en el capítulo 17, el versículo 26. Y esta es una historia que tal vez no necesita mucho contexto porque muchos conocen la historia de David y Goliat. Y estos son los inicios, antes de David ser rey, mostrando para qué había sido llamado: para la batalla, para luchar, para pelear. Miren lo que dice primero de Samuel 17, el versículo 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el nombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Recuerden que estaba ahí este gigante gritando, insultando al Dios de Israel, y estaban buscando quién pudiera vencerlo. Luego dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Aquí llega David, que a los ojos de sus hermanos era débil, no tenía nada de fuerza, pero ¿saben qué dice David cuando escucha que están insultando a su Dios? Dice: ¿quién es este filisteo que se atreve a enfrentar a mi Dios? Y está dispuesto a ir a la batalla y morir si es necesario por la causa de Jehová. Y eso siempre me ha impactado mucho de David. No podía con que alguien insultara el honor de su Dios, y estaba listo a destruirlo si era necesario. Y en el versículo 31, ahí mismo miren lo que dice: pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Está hablando de sí mismo. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba el cordero del rebaño, yo salía tras él y lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba.
Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque te ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor sea contigo. Es lo que está diciendo acá. David entiende que su victoria no va a venir por su propia fuerza, sino que es Dios quien permite que pueda ganar en la batalla. Miren el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Él los entregará en nuestras manos. Y aquí sigue retratando toda esta batalla que tuvo David. Y finalmente miren en el versículo 50. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Comúnmente lo que Dios ha hecho es que levanta hombres de Dios para que peleen diferentes batallas, pero que al ganar esas batallas, las personas que están alrededor puedan decir: esta persona sirve al Dios verdadero, para que la gloria se la lleve Dios. Lo mismo pasa en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18. ¿Recuerdan cuando Elías está luchando contra los profetas de Baal? Les está diciendo que hagan un sacrificio, que cada uno va a hacer un sacrificio al Dios verdadero, que lo hace Elías, y ellos a su Baal. Luego finalmente Dios demuestra que está respaldando a Elías y cae fuego de los cielos cuando Elías hace su sacrificio. Pero algo muy interesante es que la historia no termina ahí. Elías termina degollando a todos esos profetas de Baal. Dios ha llamado a los hombres desde la antigüedad a luchar batallas. Y yo sé que algunos de ustedes están tal vez pensando: bueno, ¿esto cómo aplica a nosotros? ¿Yo acaso tengo que decapitar a alguien? ¿O qué guerras tengo que pelear? ¿Tengo que conquistar alguna ciudad? Pues yo como hombre tengo ese llamado hoy en día. Y vamos a ver que con la entrada en el Nuevo Testamento, pues hay algunas variaciones. Pero es importante ver esta línea de qué es lo que han hecho los hombres de Dios a lo largo de la historia. Las batallas no siempre se desarrollan en pelea física. Hemos estado enfatizando peleas y batallas que han sido físicas, guerras literales. Pero miren, algunas batallas y muchas de las batallas que libran los hombres no están relacionadas con peleas y batallas físicas, sino que son batallas de otros tipos, pero que siempre se ganan de la mano de Dios. Y un ejemplo de esto es Nehemías. Nehemías capítulo 2 versículo 4 dice: me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Cuál es la batalla que estaba librando Nehemías? La reedificación de los muros, la reedificación de la ciudad después de que había sido conquistada. Una batalla diferente, pero aún es muy interesante, porque uno dice: bueno, tal vez Nehemías no tuvo una batalla física. Bueno, resulta que en medio de la reconstrucción, en Nehemías 4:17 dice lo siguiente: los que reedificaban la muralla y los que llevaban las cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra, y en la otra empuñaban un arma. Tenían que estar siempre listos para la batalla, porque venían enemigos que querían derribar su ánimo, pero también derribar lo que estaban construyendo. Así que con una mano iban construyendo, pero con otra mano estaban listos para la batalla. Los hombres siempre han estado llamados para pelear las batallas que Dios nos ha dado. Ahora, la pregunta que cada uno se puede hacer en este momento como hombre es: ¿cuáles son las batallas que Dios te ha llamado a pelear y que tú no estás peleando?
¿Cuáles son las batallas que Dios te ha dicho claramente que tienes en tu vida, pero que simplemente estás acobardado, que tienes miedo, que tal vez has dejado que otros asuman el liderazgo? O como lo vimos en el libro de Jueces, que la mujer que está a tu lado asuma el liderazgo de esas batallas que tú deberías estar peleando. Y vamos a ver que las batallas no siempre son físicas, sino que suceden de múltiples maneras, pero particularmente para los hijos de Dios, bajo la esfera del nuevo pacto en el Nuevo Testamento, vamos a ver que hay una conexión entre la idea de batallar, pero hoy en día hay una batalla que es la batalla principal, y es una batalla espiritual, que los hombres principalmente están llamados a liderar en sus casas. Miren, el Antiguo Testamento presentaba como una deshonra que los hombres no lideren las batallas de una nación, que no lideraran sus familias, que no lideraran sus grupos sociales. Esto que voy a decir le va a sonar fuerte a algunos. Y yo creo que le va a sonar fuerte a algunos porque todavía albergan ahí, aunque a veces asisten a una iglesia cristiana, dicen que creen en la Biblia, aún albergan motivos, inclinaciones feministas en su corazón. ¿Qué es lo que va a decir? Miren, Dios dice en su palabra que una nación, una familia o una iglesia que es liderada por mujeres o por jovencitos adolescentes y no por hombres maduros es una desgracia. Esto es una advertencia fuerte que se da en las Escrituras. Dios dice que cuando una nación no está liderada por hombres valientes, entonces Dios ve esto como una desgracia para esa nación. Isaías capítulo 3, versículo 12 dice lo siguiente: Oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres los dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. Dios ha establecido que los hombres lideren. Y por supuesto, saben que tengo que hacer la aclaración una y otra vez. Este no es el liderazgo del mundo. Este es un liderazgo amoroso. Un liderazgo que utiliza la fuerza para proteger, para cuidar a aquellos que están bajo su cargo. Pero es un llamado de parte de Dios que los hombres lideren, que los hombres protejan a aquellos que están bajo su cargo. Dios es desagradado cuando un hombre no está asumiendo el papel de liderazgo, de luchar las batallas que Dios le está llamando en su familia, en su iglesia, en la sociedad. Dios es honrado por hombres que viven la masculinidad bíblica, y eso incluye pelear batallas en la fuerza del Señor para que Él sea quien se lleve la gloria. Miren, con el establecimiento del nuevo pacto en Jesucristo, Israel deja de estar actuando como la espada de Dios en esta tierra. Muchas de estas acciones de guerra que aparecen en el Antiguo Testamento son una muestra de que Dios está trayendo un juicio a través de Israel. Pero ahora Dios está obrando a través de la iglesia. Y hay unas diferencias. Dios ya no está llamando a la iglesia a conquistar una nación, a pelear batallas, a matar gigantes. En el Antiguo Testamento Israel tenía que hacer eso y esa era la forma como se glorificaba a Dios. Pero en el Nuevo Pacto hay ciertas diferencias. Y ahora estamos llamados principalmente a una batalla espiritual. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y miren, el versículo 19 es clave. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. ¿Recuerdan lo que expliqué hace unos minutos acerca de Génesis 3:15 como una declaración de guerra? Donde Dios le está diciendo a Satanás: te voy a aplastar la cabeza, te voy a vencer. Esto que está pasando en Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 19, está diciendo que cuando Jesucristo venció en la cruz, fue y proclamó a los demonios diciendo: he vencido, he ganado. Una declaración de que la guerra había sido ganada completamente. La declaración de guerra se dio en Génesis 3:15 y Jesucristo venció completamente en la cruz, mostrando que, por supuesto, Jesucristo es el guerrero por excelencia. Y esta es una imagen del Mesías,
que hoy no tengo todo el tiempo para explicar, pero una de las imágenes del Mesías más desconocida es la de el Mesías guerrero. Un Mesías que está dispuesto a aplastar sus enemigos y que eso es lo que va a hacer al final de los tiempos en su segunda venida. Pero bueno, eso es otro tema. 1 Pedro 3:18 enfatiza esta declaración de victoria de la guerra espiritual. Luego, Colosenses capítulo 2, el versículo 13. Dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Aquí una declaración más de esa victoria poderosa de la batalla que Jesucristo estaba ganando por nosotros en la cruz. Y luego un capítulo que todos conocemos, Efesios capítulo 6, donde se habla de que la vida espiritual que vivimos es una guerra. Estamos en guerra. Miren lo que dice Efesios 6 del 10 en adelante. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, poder estar firmes. Y luego empieza a describir la armadura de los cristianos. Y algunos se preguntarán, bueno, pero estas instrucciones están dadas tanto a hombres y mujeres. Por supuesto, pero son los hombres los que tienen que ser un ejemplo en cualquier tipo de batalla en su casa, y particularmente de la batalla espiritual. Y yo sé que algunos tal vez tengan algún contexto extraño de lo que significa la guerra espiritual. Esto no estamos hablando de reprender demonios y expulsar entidades espirituales. La guerra espiritual es una guerra contra nuestro propio pecado. Es una guerra contra los argumentos de este mundo que quieren infiltrar nuestra familia. ¿Quién es el que tiene que estar defendiendo que no entre contaminación de mala enseñanza a las casas? Son los hombres principalmente los que tienen que estar en el frente de batalla defendiendo sus hogares, protegiendo sus hogares de esta batalla, de esta guerra espiritual. Segunda de Corintios 10:3 dice lo siguiente: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Miren que Pablo utiliza esta ilustración de estar en guerra una y otra vez. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Miren, los hombres son el modelo a seguir en una casa, en una iglesia. Y si esto es verdad, entonces los que deben tener el liderazgo a la hora de asumir las batallas tienen que ser los hombres. Por supuesto que las mujeres también están en una batalla espiritual, pero justamente es una bendición para ellas tener referentes de hombres humildes, amorosos y valientes que están peleando la batalla de la fe. Mujeres que están en medio de un contexto donde hay hombres valientes y amorosos, hombres que son fuertes pero al mismo tiempo son amables porque quieren representar el carácter de Jesucristo. Ese es el lugar donde las mujeres también pueden pelear la batalla espiritual de la mejor manera. Una mujer que está en un hogar donde hay un hombre valiente que está asumiendo la responsabilidad, es una mujer que tiene una facilidad más para poder ella misma pelear la batalla espiritual que ella tiene. Unos niños que crecen con el ejemplo de un hombre que es valiente y que está peleando las batallas que Dios le pone, son niños que crecen entendiendo cuál va a ser su rol en este mundo y por supuesto van a ir creciendo para seguir hacia ese ejemplo. Los hombres son los principales responsables de ejemplificar lo que es ser una persona lista para la batalla. Hombres y mujeres deben batallar, pero los hombres son los que deben ir adelante al frente de batalla. Esta es una responsabilidad nuestra. Eso es lo que
el Señor demanda del liderazgo. En un ejército, las mujeres pueden participar, pero sabemos que es la fuerza de los hombres la que determina la victoria en la guerra. Y quisiera, digamos, llegando a una parte práctica, ¿cómo se puede ver entonces esto de la masculinidad y que nosotros estamos llamados a batallar? ¿Cómo se puede ver esto en la práctica? Si lo pudiéramos decir de alguna manera, veamos cuáles son los frentes de batalla de la masculinidad bíblica. ¿Cuáles son los frentes principales en los cuales los hombres tienen que estar batallando hoy en día? Número 1. La masculinidad bíblica demanda ser un guerrero por la sana doctrina. Lo repito, el primer campo de batalla, el primer frente de batalla que tenemos los hombres, que queremos representar la masculinidad bíblica, es que tenemos una batalla por la sana doctrina. Judas 3 dice lo siguiente: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente, a pelear ardientemente, por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. ¿Qué es lo que está diciendo Judas aquí? Ustedes han recibido un cuerpo de doctrina. Ustedes han recibido la sana doctrina y están llamados a contender, a pelear ardientemente por la fe que han recibido. Ahí utiliza ese término que es contender, epagonizomai. ¿Y por qué digo la palabra en griego? Porque creo que logramos entender algo. Es una batalla hasta la agonía contra los enemigos de la sana doctrina, de la fe que una vez ha sido dada. Esta palabra se refiere a ser un antagonista a los que enseñan el error. Si hay personas que están enseñando mentiras, entonces nosotros estamos llamados a oponernos a aquellos que enseñan mentiras. Está dispuesto a pelear, a insistir, a corregir, a denunciar el error doctrinal. Ha recibido la sana doctrina y está dispuesto a morir si es necesario por la fe que un día recibió. Los hombres están llamados a pelear una batalla por la sana doctrina, por la fe. Y cuando estoy hablando de pelear, no estoy hablando de discutir, de ser grosero, de ser altanero, de golpear a alguien porque está en el error. Estamos hablando de destruir argumentos por medio de la palabra sana, de la palabra santa de Dios. Esto implica, por supuesto, que un hombre tiene que ser un soldado fiel en las filas de una iglesia local. Un soldado que pertenece al ejército de Dios tiene que pertenecer a su iglesia local y está luchando esa batalla con otros guerreros de la sana doctrina. Y les voy a mencionar dos ilustraciones de la historia de la iglesia. Martín Lutero un día estuvo ante un juicio en la dieta de Worms y esperaban que se retractara de sus enseñanzas. Pero sus enseñanzas venían de la Biblia y lo que querían que él enseñara era falso, era mentira. Y miren, estas fueron las palabras de Lutero ese día en la dieta de Worms. Dijo así: si no se me convence mediante el testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo erran y se contradicen a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Y termina diciendo: que Dios me ayude. Lutero fue un hombre que en su tiempo peleó batallas. Tuvo que salir exiliado, escondido para que no lo mataran, por la sana doctrina. ¿Y por qué quiero enfatizar esto de la historia de la iglesia? Porque es que a veces pensamos, bueno, tal vez esto es de los hombres de la Biblia, del Antiguo Testamento. Bueno, tal vez eso le tocó a Pablo, pero nosotros no. No, nosotros estamos llamados hoy a batallar por la palabra de Dios, por la sana doctrina. Otro ejemplo de la historia de la iglesia, un hombre llamado John Rogers, mártir inglés, fue lanzado a la hoguera. ¿Saben por qué? Porque estaba defendiendo una postura particular acerca de la Santa Cena. Y estaban otros enseñando errores acerca de la Santa Cena y lo que representaba la Santa Cena. Y este hombre estuvo dispuesto a ir a la hoguera por defender la sana doctrina. Miren, no es que no estamos llamados a una batalla. El problema es que no estamos, parece, peleando la batalla. Pero llamados estamos. Llamados estamos los hombres a pelear la batalla.
Y si es necesario, qué privilegio sería que pudiéramos morir por la causa de Cristo, si el Señor así lo determina. Segundo, la masculinidad bíblica demanda ser un guerrero en defensa de la familia. El primer campo de batalla, el primer frente de batalla es por la sana doctrina. El segundo frente de batalla es ser un guerrero en defensa de la familia. Los hombres estamos llamados a defender la familia. Esto primero se puede ver de manera general. No estamos llamados a defender la familia como Dios la ha establecido. Los hombres estamos llamados a defender la familia, que es lo que Dios ha establecido entre un hombre y una mujer. Ese es el modelo de matrimonio que Dios ha establecido. Lo otro no puede ser un matrimonio porque no es lo que Dios ha establecido. Un matrimonio válido y verdadero solo es posible entre un hombre y una mujer. Todo lo demás es una perversión satánica que tiene que ser rechazada. Miren lo que dice Romanos 1:25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Aquí lo que está diciendo es que personas que decidieron rechazar a Dios, aquí Dios los entrega a pasiones degradantes. ¿Y cuáles son estas pasiones degradantes? Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y aquí por supuesto empieza a hablar del homosexualismo. Versículo 27. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. La primera forma en cómo podemos defender la familia es defender el modelo de familia que Dios ha establecido. Y es una batalla que tenemos que dar. Aquí no estoy hablando de que una persona que está practicando el pecado de homosexualidad no puede ser perdonada, no puede ser limpia y no puede pertenecer a la iglesia. Claro que sí, pero tiene que venir en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Y por supuesto que puede ser limpio, perdonado. Así como el Señor nos ha perdonado a nosotros de todos nuestros pecados, el Señor puede perdonar a cualquier persona de cualquier pecado. Pero mientras la persona quiera mantener un patrón que es contrario a las Escrituras, nosotros estamos en el frente de batalla para decir que es falso, que es equivocado y que eso no es lo que Dios ha establecido y que tendrán consecuencias. La mejor muestra de amor para alguien es decirle la verdad. Podemos decir la verdad en amor, tenemos que decir la verdad en amor, pero tenemos que hablar la verdad. Eso hace parte de la batalla, es una batalla por la verdad de la familia. Pero cómo de manera específica también un hombre puede ser un protector o un guerrero en defensa de su familia. Un hombre está llamado a defender el honor de su esposa. El hombre es el que está llamado a defender el honor de su esposa. Si una esposa es afrentada, el esposo es el que tiene que salir en defensa de su esposa. Un hombre es el que está llamado a defender a sus hijos, a protegerlos, a defenderlos. Un hombre debe defender ante el peligro a su familia. Aquí podríamos pensar en múltiples ejemplos, pero si hay un ruido raro en la casa, en medio de la noche, pues el hombre es el que se tiene que parar e ir y mirar qué es lo que está pasando. No puede ser el hombre el que está más asustado y manda a la esposa a que revise lo que sucede. El hombre está llamado a defender a su familia. Tercer frente de batalla de la masculinidad bíblica. La masculinidad bíblica demanda ser un guerrero en contra de nuestro propio pecado. En contra de nuestro propio pecado. Nosotros somos nuestro principal enemigo. Nosotros como hombres estamos llenos de pecado con el cual tenemos que luchar, con el cual tenemos que estar batallando día a día. Como lo decían los puritanos, si no matas tu pecado te va a matar a ti. Estamos en una guerra y esa guerra principal es una guerra contra nuestro propio pecado. Hoy no estamos llamados a pelear guerras santas como en el Antiguo Testamento, pero sí estamos en una guerra diaria contra nuestro pecado. Y si no estamos alertas, si no estamos peleando, por supuesto estamos perdiendo la pelea. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Estamos llamados a matar las obras de la carne, a matar el pecado en nosotros. Y Gálatas 5:16, miren lo que dice. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne,
pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son las siguientes. Miren, aquí algo claro con lo cual el hombre tiene que estar en una batalla de frente, frontal. ¿Cuáles son las obras de la carne? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, estamos llamados a una batalla frontal contra nuestro pecado. Y para concluir, por supuesto no podemos dejar de considerar al ejemplo máximo de masculinidad, que es el Señor Jesucristo, el guerrero por excelencia que ha ganado todas las batallas por nosotros. Es más, si fuera porque Dios evaluara nuestra masculinidad, todos seríamos descalificados. Por la manera en que hemos expresado la masculinidad que Dios nos ha demandado, todos hemos perdido, todos hemos fallado. Pero lo hermoso es que Jesucristo ganó todas las batallas y su justicia ahora está por nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer es que si hemos fallado, necesitamos confesar nuestro pecado y poner nuestra fe en el guerrero perfecto, que es el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 19, termina diciendo así el Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, ese es Jesucristo, quien ha ganado la batalla por nosotros. En conclusión, hermanos, el hombre, nosotros fuimos creados para pelear batallas. Ese es nuestro llamado. Y podemos pensar particularmente en que estamos llamados a una batalla por la sana doctrina, a una batalla por la familia y a una batalla por la santidad en contra de nuestro pecado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Y ante tu palabra siempre solamente nos queda decir perdón, porque ¿quién ha podido cumplir con todo lo que tú demandas de nosotros como hombres, Señor? Y aun si pensamos en las mujeres, aunque no estamos hablando en estos momentos de la feminidad bíblica y de lo que tú has demandado para las mujeres, pues también las hermanas saben que no han cumplido con todo lo que tú has demandado, Señor. Hombres y mujeres hemos fallado delante de ti, pero te damos gracias por Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados y gracias porque es a través de tu palabra que nos vas limpiando, que nos vas purificando. Señor, es mi oración que tu palabra vaya cumpliendo su efecto y que nosotros como hombres podamos asumir el liderazgo y pelear las batallas que tú has dispuesto para nosotros, pero que lo hagamos en tu fuerza, Señor, y que cuando venzamos podamos simplemente mirar al cielo y darte toda la gloria a ti. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén.